Pocos temas son tan complejos e interesantes como el origen de nuestro planeta Tierra. Para entender de qué se trata, es necesario viajar al momento en que se originó el Sistema Solar, hace más o menos 4.540 millones de años. Este se formó tras la fusión de remolinos de polvo, gases y materiales similares que crecieron y se aglutinaron tras la creciente fuerza gravitacional colectiva. En este punto, el planeta se encuentra demasiado caliente, con una intensa actividad volcánica, y sometida a un intenso bombardeo de objetos orbitando el Sol. Este planeta era totalmente diferente al que conocemos hoy, su masa era aproximadamente la mitad de la actual y su velocidad orbital era mayor, dando la órbita completa en apenas un par de horas. Sin embargo, este mundo solo duró aproximadamente 10 millones de años, hasta que un protoplaneta llamado Theia, más o menos del tamaño de Marte, impactó la Tierra de forma tangencial. El impacto causó que varios restos fueran expulsados, los cuales se terminaron fusionando por su propia gravedad, hasta terminar creando la Luna, mientras que la masa de la Tierra aumentó debido a la contribución del impacto con Theia. En este punto, la órbita de la Tierra tan solo duraba 3 horas, aunque la gravedad de la Luna empezó a ejercer un efecto de arrastre que fue alargando progresivamente el periodo día-noche. Conforme los millones de años pasaron, la corteza de la Tierra se enfrió y se hizo más sólida, pero hace 4.100 millones de años empezó el bombardeo intenso tardío. Nubes de asteroides, meteoritos, cometas y cuerpos semejantes que se precipitaron contra el planeta Tierra durante aproximadamente 300 millones de años. Este evento causó que la corteza que se había formado fuera destruida y la masa de la Tierra aumentara todavía más su volumen. A medida que los impactos disminuyeron, la corteza se volvió a formar y las características geológicas que hoy reconocemos en el planeta poco a poco fueron tomando forma con el tectonismo. A grandes rasgos, esta es la historia geológica del origen de nuestro planeta. Aunque lo que de verdad hace singular al planeta Tierra es la vida. Los fósiles más antiguos de organismos unicelulares datan de hace 3.500 millones de años, aunque existe evidencia de rocas con posibles signos de vida de hace 3.700 millones de años. Estas son el carbono 12 y el carbono 13, asociados a procesos de actividades biológicas. Aunque no se sabe si esta surgió durante el principio del bombardeo intenso tardío y tras ser borrada apareció nuevamente, si sobrevivió, o si por el contrario surgió hasta después. Para que la vida surgiera, se necesitaban un par de requerimientos, siendo uno de ellos el agua. Durante las primeras etapas del planeta Tierra, las condiciones de temperatura fueron tan altas que es imposible que el agua se formara, por lo que ésta tuvo que haber venido desde el espacio exterior. Los cuerpos rocosos del cinturón exterior son buenos candidatos, debido a su alta proporción de hielo y agua. Posiblemente, estos se desviaron hacia la Tierra producto de perturbaciones orbitales. Por otro lado, para que exista la vida también es indispensable una atmósfera que proteja el planeta. Para eso es necesario que el planeta cuente con sustancias gaseosas en las condiciones de temperatura y presión de la superficie. El planeta debe tener suficiente masa como para que la gravedad no permita que los gases se escapen al espacio, y debe ser posible que se desarrolle un campo magnético que proteja la superficie del planeta del viento solar. Lo más probable es que la atmósfera se empezara a formar luego del bombardeo intenso tardío, a partir de gases que se formaron en la superficie de la Tierra como el hidrógeno, amoníaco, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Para hace 2.400 millones de años, ya se ha documentado la presencia de oxígeno, lo cual propició condiciones más favorables para que la vida se desarrollara en el planeta Tierra. El origen de la vida y la formación de la atmósfera son temas más complejos que merecen sus propios videos aparte. Por otro lado, en este punto la historia de la Tierra apenas ha empezado, dejando un mundo infinitamente interesante por explorar para cada uno de los niveles geológicos. Muchas gracias por ver. Para terminar el video, quisiera enviar un saludo a Santiago Ruiz Ramírez que comentó el video anterior. Gracias pana por apoyar el contenido. También quiero mandar un saludo a quienes comentaron mi otro video, Kevin Leonardo, Meléndez Villaseñor Daniela, Núñez Grajales, Animus, Rafamen e Infeselinsano. Muchas gracias de corazón, ustedes han marcado una de las razones por las que hice este video.
Si quieres salir en mi próximo video puedes dejar un comentario bonito, o una pregunta apropiada que yo con gusto leeré en mi próximo video, y si quieres ayudar a crecer este canal, recuerda que también puedes suscribirte y compartir con un amigo. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima.